Ok. Bueno, si quiere, inícialo para ver qué problema puede haber. Voy a compartir yo el grupo 5. Ya lo tengo listo. Listo. Ok, se está conectando normalmente, ¿verdad? Ok, está utilizando normalmente la dirección IP, ¿verdad? La local. ¿Qué problema tiene ahí? No sé si perdió el audio o algo. ¿Qué pasa? No le escucho. Ok, ¿me escucha? Ok, ahora sí. Ah, sí, que yo creí que estaba con el micrófono encendido, disculpe. Sí, sí. Bueno, entonces lo que le comentaba, digamos, esta es la dirección IP en la 181. Ajá. Bueno, con esta sí me deja, con esta. Y estoy utilizando el mismo puerto. Ahora, ya cuando utilizo la nuestra, la de Ok. isconfig, Sí, ya sí. no me deja. Lógico. O sea, es que lo que les he mencionado durante la clase, ¿verdad? Para que ustedes puedan acceder a un puerto desde la red donde están, es decir, una red externa, ¿verdad? Ustedes tienen que utilizar la 181, 199, 183, 21. Si Ujú. usted me coloca eso en el navegador trata de ubicar esa dirección IP. Y esa dirección IP es una dirección IP privada. Esa dirección IP privada solamente se puede utilizar donde está el equipo local, ¿verdad? En la red donde está el equipo local. No se puede utilizar desde una red remota.
Ah, Por ok. eso es que Entonces en la configuración de aquí tendría no, que ser las... no, esa solamente es para acceder a la página también de manera local, pero usted tiene que acceder desde afuera porque el direccionamiento a través de los puertos, yo ya lo hice a través de un router. O sea, usted está accediendo a través de una IP pública, pero usted no puede acceder desde su sitio, ¿verdad? Desde la red donde está, porque es una red externa. Nunca va a encontrar esa dirección IP si no está en su red local. Ah, ok. Localmente en el host, sí, o sea, les pedí utilizar la dirección local. ¿Ok? Ah, ok. Entonces en la configuración iría esta o la otra. Van a utilizar la que les aparece en el ifconfig. Sí, correcto. Ah, pero para la conexión sería siempre esta. Sí, así Ah, como bueno. a través de PuTTY perdón, el Bitwise, Ujú. así mismo tienen que usar el mismo socket de dirección IP con número de puerto en el navegador, porque Ah, ok. solo de esa manera pueden acceder. Ah, ok. Bueno, listo, Si usted entendido. estuviera, por ejemplo, si ustedes estuvieran con su equipo aquí en la red local, usted sí puede acceder a través de la 192, 168, 107. Lo que se hace es, por ejemplo, cuando usted se conecta a través de una IP pública, eh, o sea, se conecta a la dirección IP pública que está configurada en el router, ¿verdad? Ese router traduce esa dirección pública a una privada, la traduce a la privada que es 192.168.1.107 y a través de ese puerto, a través de esa dirección IP, es que se conecta al servidor web, pero se hace una traducción previa. Ahí no hay ningún problema entonces. Ok. Eh, Gracias ok, por la aclaración. sí. ¿Alguien más? Ok, lo voy a compartir mi pantalla para que eh, ¿se puede ver ya? Sí. Ok. Bueno, entonces yo también tengo el compañero creada con la pública y con la privada. En este caso sería la privada, ¿verdad? Sí. Ok, entonces también tengo un problema que cuando quiero dar boot up and shutdown y Ujú. reiniciar el Apache 2 me dice que ha fallado y no sé por qué. Ok, si le doy a reiniciar dice que falló. Ok, Ese problema ahí lo tengo puede desde ser la tarde. ahí puede ser el formato del archivo de texto de los puertos. Váyase al Apache Web Server y váyase al archivo de configuración. Puertos, correcto. Ok, vamos a ver si hay algún error en esta parte. Ok, porque me está utilizando ahí las direcciones IP públicas. No, pero como le digo, que tenía lo del compañero también que había creado una página con la pública y eso para probar. Sí. Eliminemos esa primera, el que tiene 2.80. Elisa, esa. La primera. Sí. Ok. Y esa cambie a la dirección. Ahí le Eh, tiene que cambiar prácticamente el número de puerto también, ¿verdad? Porque me está repitiendo los sí, puertos. Sí. Pero lo puede eliminar por mientras, después agregar las otras. correcto. Ok, guárdelo. Y reinicie de nuevo váyase al. Ahí está, ¿ven? Ok, Listo. entonces voy a probar a ver si... Sí, si el formato, si me está duplicando puertos, el formato no está correcto, pues ahí le puede generar el error ese de reiniciar.
Oye, ok, ahí se está conectando también a la dirección IP privada y esa jamás, el navegador, su equipo no va a poder enrutar una dirección IP privada y tiene que usar la pública con el puerto correspondiente. Ok, pero fue la que borré entonces, la que me dijo que borrara. No, pues sí, o sea, pero lo que les digo yo es que para que se puedan conectar de manera externa, ustedes me van a reemplazar la IP privada por la IP pública. Okay, ahí mismo donde estaba escribiendo 192, 168, 108, ¿verdad? Del navegador. Váyase de nuevo a la página que estaba tratando de acceder. Ahora coloque ahí Ok, la pública. Porque esa pública se hace una traducción al momento de la conexión y se reemplaza por la privada. Pero ustedes tienen que usar la pública porque si no, nunca van a poder conectarse al... Ok, vuelva a crear ok, voy a eliminar ese sitio, estos ¿sí? dos. Sí, elimine esos sitios y vuelva a crearlos. Y que entonces aquí iría la pública, ¿verdad? No, ahí va Y a la ir la privada, privada. Sí, la la privada. privada. Ok. Y aquí es donde cambiaríamos entonces a la pública. Bueno, No, no, es que la pública no la va a utilizar en la configuración, solo es para conectarse. ok. Entonces solamente eso. Sí. Y ahí le da un reinicio a la Ok. página también. ¿A quién le hablar? ¿Andas tranquila, mi amor? Yo te veo caminando raro. Yo creo que andas bufa. ¿Mm? ¿Andas bufa, mi reina? No, aún no dice que no se puede proporcionar una conexión segura. Vamos a ver, este sitio puede proporcionar. Ok. ¿Qué navegador está usando? Google Chrome. Ok, dele. ¿No le aparece otra opción un poquito más abajo del navegador? No. No, solamente eso. Sí, porque lo que el Chrome es que le está bloqueando la página porque la Anda y detecta como deje insegura. eso. Entonces al inicio Te voy a dar toca. Venga. el- puede proporcionar una conexión no segura, ok. Ahí, Marco. ¿Viste? A ver, Acá está. Encendiendo y apagando luces. Lo que puede probar es escribirla manualmente desde el principio, porque a mí ya me ha pasado y es que queda guardado ahí en el historial. uh-huh. Sí, solo A Sí, ya ver, me ha pasado, ¿no? 63.20. No, es lo mismo. ok, pero ahí es error de SSL, es decir, que no. Vamos a hacer algo, permítame. Vaya, entre a otra vez al Apache Web Server y le va a cambiar algo. Ok. Lick, Váyase a. Ajá.
Que la pongas sin el HTTPS. Probablemente así, Solo la IP. solo con HTTP, pero hay que cambiarle el tipo No, de conexión. de eso. Ok, si te la deseo, ahí sí. Okay. Quitó la SSL. O sea, Okay. solo puse HTTP, sin Correcto. seguro. No, por eso, pero esto, para dejarlo sin Okay. el SSL, ¿verdad? Que es el certificado de seguridad del sitio, ¿verdad? Ok. Entonces, listo. Entonces ahí está. Sí. Ok. Bueno, entonces ahí ya puedo habilitar, ¿verdad? Otras páginas. Sí, correcto. Listo. ¿Alguien más que tenga problemas ahí ya sea con Webmin o con... Voy a acceder a cada uno de los sitios para hacer la prueba de todos los grupos. Por ejemplo, el grupo número 1 tiene asignado, ¿verdad? El puerto número 30, ¿verdad? Para el Webmin. Ok, lo miro que está funcionando. Voy a compartir aquí la pantalla para... Ok, aquí estoy viendo, ¿verdad? De que funcionando la dirección del grupo número 1 para el Webmin. Voy a probar el grupo número 2, que es el 40, ¿verdad? Tendría que ser. Grupo número 2, ¿hay alguien aquí del grupo número 2? No está funcionando el sitio. Grupo número 2. Si nos puede explicar ahí o comparta su pantalla y quiero ver cómo tienen la configuración Webmin y por qué no lo han hecho. Grupo número 2. Bueno, voy a calificar esto y van a quedar sin proyecto. Vamos al grupo número 3. Grupo número 3. Ok, el grupo número 3 está funcionando correctamente. Grupo número 4, el 60. Correcto, está funcionando. Grupo número 5. Tiene que ser el 70. Ok, está funcionando. El grupo número 6 es el que habíamos cambiado al 82, ¿verdad? Sí. Correcto. Está funcionando correcto. Solo es el grupo número 2 aquí que no han trabajado. ¿Qué es lo que pasa? A ver, alguien que me explique ahí. El grupo número 2. ¿Qué problema tienen? Porque para eso es la clase, para eso es la videoconferencia, para que pregunten si tienen algún problema. No tengo respuesta de nadie del grupo número 2. Bueno.
Lee, creo que el mensaje que decía yo, creo que es del grupo 2. Sí, es del grupo número 2, pero no me responden más, o sea, no me comparten la pantalla, no me explican qué es lo que pasa, si han trabajado, no han trabajado. Eso es lo que quiero saber. Ok, lo próximo que vamos a hacer, si el grupo número 2 no me dice qué es lo que pasa, pues voy a apagar el servidor y ahí ustedes van a quedar sin proyecto. Lo próximo que vamos a hacer es el procedimiento de instalación de una base de datos. ¿Okay? Vamos a irnos, vamos a ver si ya lo colocamos aquí en el campo virtual, servicios de sistemas operativos. Okay, aquí está el proceso de instalación de en esta presentación creo que está el proceso de instalación de un servidor de base de datos y de un servidor PHP. Vamos a ver un poquito más abajo. Ok, esto es el servicio web. Vamos a verlo un poquito más abajo y aquí comienza el servicio, la instalación, ¿verdad? De MySQL. Entonces quiero que hagan estos pasos porque es importante. El servidor de base de datos, ¿verdad? Más adelante ustedes van a llevar dos clases que corresponden a bases de datos 1 y bases de datos 2, en donde van a ver cómo modelar, ¿verdad? Una base de datos, relacional, van a ver cómo administrar lo que son los datos de una base de datos, cómo hacer cambios en la estructura de una base de datos. Sin embargo, aquí solo vamos a ver a nivel de sistemas operativos cómo habilitar un servicio de base de datos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Al inicio hay un poquito de... presentamos un poquito de teoría aquí. Una base de datos, por ejemplo, relacional, es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde que se puede acceder a los datos y volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas de la base, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros hacemos pequeños archivos de datos, ¿verdad? Y los relacionamos a través de códigos, a través de IDs, ¿verdad? Que se van generando en cada una de las tablas y de esa manera podemos acceder de los datos desde una tabla y hacer relación hacia otra tabla. Entonces vamos a ver ahí solo vamos a crear una pequeña base de datos para iniciar, ¿verdad? Para iniciar sesión en una aplicación web. Aquí un poquito de conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es información? Vamos a ver. Información, dice, no es más que un conjunto ordenado de datos con un significado específico, que son enviados desde un emisor hacia un receptor con la finalidad de transmitir un mensaje, ¿verdad? Lógicamente, esta información contenida en un mensaje es utilizada por el receptor para tomar acciones sobre la base de análisis. También tenemos la diferencia entre un dato y la información, ¿verdad? Dato, por ejemplo, es un término que se refiere a hechos, eventos o transacciones que han sido registrados y es la entrada sin procesar de la cual se produce la información. Es decir, que todos los datos, cuando nosotros estamos hablando de una persona, por ejemplo, y mencionamos datos de una persona, estamos hablando, un dato puede ser la edad, un dato puede ser el color de cabello, un dato puede ser la profesión de esa persona, ¿verdad? Todos esos son datos que componen al final información concreta sobre una persona, ¿verdad? Y aquí nos dice la información se refiere a los datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor, ¿verdad?
Entonces, si ya empezamos a hablar de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, el género, es una mujer de 30 años, ¿verdad? Licenciada en informática, y empezamos a dar varios datos. Esa persona al final se convierte en información de la persona que nos dan las características detalladas acerca de esa persona. Aquí tenemos la manera en que las bases de datos relacionan lo que es la información, ¿verdad? Podemos tener una tabla de estudiantes, una tabla de préstamos y una tabla de libros, ¿verdad? Al final, la base de datos que estamos viendo corresponde a un sistema, ¿verdad? De renta de libros, por ejemplo, o de préstamos bibliotecarios, ¿verdad? Por ejemplo, estudiantes, tenemos que identificar al estudiante. Los datos son número de ID, puede ser el número de cuenta del estudiante, los nombres, el nombre, el apellido y la dirección. Cada uno de esos son datos que corresponden a un estudiante. En el caso de los préstamos, ¿verdad? Aquí identificamos un ID de préstamo, ¿verdad? En el momento en que alguien saca prestado un libro, ¿verdad? Se registra un ID para saber cuál es el identificador de ese préstamo en concreto, ¿verdad? Tenemos el número de ID de cuál fue la persona. Si ustedes se fijan acá, va relacionado al número ID del estudiante o el número de cuenta, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo referencia al número de cuenta del estudiante para registrarte que en esta transacción el estudiante tal fue el que hizo la gestión para el préstamo del libro. El ISBN corresponde al libro como tal, ¿verdad? El identificador del libro. Y esto que dice acá, PK, es Primary Key. Normalmente en todas las bases de datos se le llama así, una llave primaria. Esa llave primaria corresponde al identificador del elemento al que estamos haciendo referencia, ¿verdad? En este caso, el primary key de estudiantes puede ser el número de cuenta, ¿verdad? En el de libros es el ISBN, que es un código de libro, ¿verdad? Y la primary key de préstamos es el identificador de la transacción de ese préstamo. Y también tenemos por aquí fecha de préstamo, ¿verdad? En el libro, por ejemplo, podemos tener el título del libro, ¿verdad? Cuál es el nombre del libro, cuál editorial y quién es el autor. Al final, si nosotros queremos hacer una consulta a una base de datos, por ejemplo, necesito saber si el estudiante con ID, por ejemplo, 2019, ¿cuántos dígitos son? 2000, podemos poner acá 2, 369, por ejemplo, ¿verdad? El estudiante con este número de cuenta, quiero saber cuántas veces ha solicitado préstamos de libros y cuáles son los libros que ha tomado prestados. Entonces, por aquí me puede aparecer todas las transacciones también de este estudiante, ¿verdad? Toda la cantidad de libros que ha sacado, en la fecha de préstamo me indica también en qué fecha ha realizado préstamos de libros, por ejemplo, si lo hizo en 2019, 2020 y en 2021, ¿verdad? ¿Cuántos al final? Para eso sirven las bases de datos relacionales para hacer consultas de datos relacionados, ¿verdad? Y conocer el registro, ¿verdad? De cierta información. Entonces, a eso es lo que me ayuda una base de datos relacional. Aquí también, aquí es cómo va relacionada, ¿verdad? Cada una de las tablas. Por ejemplo, en la tabla 1, ¿verdad? Este campo B puede estar haciendo referencia, ¿verdad? A un primary key de otra tabla, en este caso de la tabla número 4, ¿verdad? La tabla número 2, por ejemplo, tiene un primary key que es C y que esta está relacionada también a la tabla número 1. Y el primary key de la tabla 3, que es E, también está relacionada a la tabla número 2. Y de esa manera, nosotros podemos hacer una consulta de un dato en la tabla número 1 y hacer relación, ¿verdad?, a las demás tablas para saber, para establecer o recuperar toda la información concerniente a ese registro, ¿verdad?, en la tabla 1. De eso se trata. Aquí tenemos algunos
algunos ejemplos, que tenemos clave primaria y clave foránea, ¿verdad? Que la clave primaria normalmente, ¿verdad?, hace referencia, por ejemplo, aquí en la tabla clientes, ¿verdad?, tenemos las claves primarias de la tabla clientes, cliente 1, con ID 1, con ID 2 y con ID 3, ¿verdad? Esos son claves primarias, pero esas claves primarias pueden estar registradas en otras tablas, por ejemplo, pedidos, en donde esta tabla de pedidos, aquí ya esto se convierte en claves foráneas, ¿verdad? Por ejemplo, estas claves que dicen 1K del ID de cliente hacen referencia a una clave foránea que es una clave primaria en otra tabla. Entonces, a eso es lo que se refiere con clave primaria y clave foránea. Y SQL, ¿verdad? La interfaz estándar del programa de usuario y aplicación a una base de datos relacional es el lenguaje de consultas SQL, ¿verdad? Normalmente en todos los gestores de bases de datos, por ejemplo, SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, ¿verdad? Hay un montón de gestores de bases de datos, incluso Access también es un manejador de bases de datos, pero a nivel un poquito más para utilizarlas en pequeñas aplicaciones. Al final utilizan lenguaje de consultas estructuradas SQL. Cada una se diferencia en ciertos aspectos, pero al final el lenguaje SQL es bastante parecido en todos los gestores de base de datos. Los comandos de SQL se utilizan tanto para las consultas interactivas para obtener información de una base de datos relacional y para la recopilación de datos para los informes. Normalmente para eso es lo que lo utilizamos, ¿verdad? SQL, ¿qué significa? Structured Query Language, ¿verdad? O lenguaje de consultas estructurado, y es el lenguaje que permite la comunicación con el sistema gestor de base de datos, con el motor de la base de datos. Aquí también contamos con un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de recuperación de datos. Y por ejemplo, lenguaje de definición de datos, perdón. El lenguaje de definición de datos permiten definir los objetos de la base de datos. Esto define primeramente, ¿verdad? El lenguaje de definición de datos, lo que logramos con este lenguaje es estructurar todos los elementos de la base de datos, como crear una tabla, crear una relación entre tablas, ¿verdad? Crear una consulta. Eso es lo que hace el lenguaje de definición de datos. Y el lenguaje de manipulación de datos es el que me permite recuperar los datos. Existen ahí, siempre utilizando SQL, ¿verdad? Pero se utilizan algunas sentencias para recuperar y otras para estructurar la base de datos. Y aquí tenemos MySQL. Este es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo la licencia dual, licencia pública general y licencia comercial por Oracle. Oracle, por ejemplo, compró MySQL, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo un gestor de base de datos que se utiliza en el software libre, ¿verdad? Oracle, por ejemplo, es una corporación y está considerada como la base de datos de código abierto más popular del mundo. Normalmente el Oracle, la compañía como tal, es una de las empresas líderes con referencia a lo que son gestores de bases de datos. Entonces aquí, siguiendo ahí la instalación, aquí comenzamos la instalación de MySQL Server. Les sugiero ahorita utilizar el comando sudo apt-get install MySQL Server. No lo hagan desde Webmin, porque en Webmin no les aparece en el listado, ¿ok? Aparece una base de datos, pero la que les instala es MariaDB. Entonces nosotros vamos a utilizar SQL Server. Por lo tanto, ejecuten este comando en el Bitbucket, ¿verdad? En la consola de comandos. Ahí ustedes van a ver el proceso de instalación. Aquí les va a preguntar si desean continuar con la instalación, ¿verdad? Le van a dar yes. Creo que aparecen un poquito abajo.
Me voy a ver si lo quito aquí. Ok, mostrar. Vamos a ver la configuración de la barra de tareas para ver si me aparece aquí para ocultarla, para que se quite de ahí. Bloquear barra de tareas. Vamos a ver. Okay. Vamos a probar este. Combinar botones. Vamos a ver si aquí se me... Ah, ok, esto es para varias pantallas. Que me aparece aquí la parte de ocultar la ventana. Lo voy a poner en esta pantalla, permítanme. Voy a colocar acá y lo voy a ocultar también. Aquí ya lo oculté. Listo, ahí se mira, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí empieza a descargar los paquetes, ¿verdad? Aquí seleccionamos Y, ¿verdad? Para continuar con la instalación. Después, ahí se mira el proceso, ¿verdad? Descargando los paquetes de instalación. Aquí van a estar un buen rato, ¿verdad? Descargando, porque es algo grandecito el MySQL. Y una vez que termine, van a ejecutar este comando, sudo mysql secure installation, ¿verdad? Con este comando, lo que van a configurar es toda la parte de seguridad de la base de datos, en donde van a definir las contraseñas que van a utilizar. Esas contraseñas tienen que guardarlas para que no se les vaya a olvidar, porque si no tienen que hacer una reinstalación en caso de que no se acuerden, ¿verdad? Aquí les van a aparecer varias opciones. Van a validar, aquí es una parte en donde validamos el password por requerimientos, ¿verdad? Por tamaño de password, el uso de caracteres especiales. Todo eso lo colocamos yes, ¿verdad? Aplicar el nuevo password, ¿verdad? También en el proceso de instalación, cuando ustedes le dan secure, la configuración de seguridad del MySQL, ¿verdad? Y le va a pedir el nuevo password de root, y ustedes tienen que recordarlo, ¿verdad? Porque si no, tienen que desinstalar completamente el MySQL y volverlo a instalar, porque no se pueden recuperar esas contraseñas, ¿verdad? Una vez que ya ingresan el nuevo password, ¿verdad? Lo repiten para asegurarse de que ese es, le dan yes.
Después, aquí hay algunas opciones, ¿verdad? Como desactivación de las conexiones anónimas a la base de datos, desactivar el inicio de sesión remoto también del usuario root para evitar de que alguien se conecte. Sin embargo, lo pueden dejar, este segundo, lo pueden dejar en no, ¿verdad? De que sí se pueden conectar a iniciar sesión de manera remota, aunque no se los recomiendo para conexiones o cuando ustedes ya estén instalando su servidor, un servidor para producción, en donde no se acostumbra utilizar el usuario root para conectarse de manera remota, ¿verdad? Porque eso es poner en riesgo el servidor SQL. Y acceder a la base de datos, sí, ¿verdad? También. Ok, también las tablas, recargar las tablas de privilegios, ¿verdad? Una vez que ya definen el usuario, el password, ¿verdad? Todo lo que conlleva la configuración, es recargar las tablas de privilegios, es decir, hacer un reload de todos los archivos de configuración de lo que es el MySQL server, ¿verdad? Una vez finalizando eso, van a instalar lo que es el PHP, que este PHP es una aplicación que se instala en los servidores, normalmente Linux, ¿verdad? Porque Linux es el que PHP es un lenguaje para el software libre, más que todo. Entonces, esta instalación permite instalar todas las librerías para que ustedes puedan utilizar el lenguaje PHP en sus páginas web. Por lo tanto, lo van a hacer a través de este comando, ¿verdad? Sudo apt install php lib apache 2, ¿verdad? Instalan esto, después modifican este archivo que está acá. Ustedes ya pueden navegar a través de todo el sistema de archivos de Linux. Por lo tanto, se van a editar este archivo, sudo etc apache 2, ¿verdad? Aquí están, etc apache 2, ¿verdad? Mods enable y dirconf, ¿verdad? Este archivo que contiene los archivos, los archivos índices que se van a leer de las páginas web. ¿Y qué es lo que van a agregar? ¿Verdad? Les va a aparecer desde aquí en adelante. Miren, index.html en adelante les va a aparecer todo eso, ¿verdad? Entonces ustedes inserten este archivo, ¿verdad? Ese nombre solamente lo van a escribir index.php para que les pueda leer también en caso de que el archivo que están tratando de leer lleve código PHP, y que sea el archivo índice. Por lo tanto, van a ingresar esa palabra index.php ahí, que normalmente el primer archivo que se lee desde una página web es el index. Por eso es que tenemos que ingresar esto. Ok, después, una vez que terminen con esta parte, ¿verdad? Van a ir a crear un nuevo archivo. Por eso es que les digo, eso lo tienen que hacer con sumo cuidado, ¿verdad? Van a ir a crear un nuevo archivo en el directorio plecabard, aquí está, plecabard, ¿verdad? HTML, info www, pleca HTML, info.php, ¿verdad? Ese archivo lo van a crear, ¿verdad? Aquí está el otro www, miren, todo ese directorio, ¿verdad? Van a crear un archivo ahí que se llame info.php y van a agregar lo siguiente, ¿verdad? Aquí dice, aquí está el comando, si quieren copiarlo, ¿verdad? Y pegarlo directamente, sudo nano var www html info.php. Este archivo no existe actualmente, ¿verdad? En el momento de la instalación, pero lo tienen que crear en ese momento. Una vez que lo crean, van a escribir este código PHP, ¿verdad? Van a abrir unas llaves donde inician el código PHP y donde termina el código PHP. Y aquí, en medio de esas dos signos de
de mayor que y menor que, con el signo de interrogación, van a escribir PHP info y lo van a cerrar, van a abrir y cerrar paréntesis y punto y coma al final. Este es un comando que permite mostrar un contenido PHP. Es decir, con eso se van a dar cuenta ustedes de que el servidor es capaz de leer páginas PHP. Entonces, una vez que terminan esto, ¿verdad? Eso es lo que van a escribir siempre, ¿verdad? Utilizando el nano. Le van a dar control O para guardar y con eso, ¿verdad? Prueban el servidor. Van a utilizar la dirección IP del servidor pleca-info.php, ¿verdad? Que es el archivo que acaban de crear que contiene un código PHP para mostrar. O también lo pueden utilizar, si quieren, en vez de probarlo acá, lo pueden utilizar las páginas que ya tienen, ¿verdad? Solamente cambian esta dirección URL y le escriben info.php a una de las páginas que ya tienen en el puerto, por ejemplo, el 10.083, el 10.084, ¿verdad? De acuerdo al rango que yo les di, pueden insertar esas líneas de comando, estas líneas de comando que estamos viendo acá, pueden insertarlas en su página principal y con ello les tiene que aparecer una página así, ¿verdad? De esta manera. Entonces ahí es donde le va a aparecer toda la información de la configuración de PHP y con eso ya se van a asegurar de que su servidor corre código PHP. Posteriormente, instalación de PHPMyAdmin, ¿verdad? Este ya es una aplicación que me permite administrar el servidor MySQL Server. Entonces, esta aplicación también se va a instalar, ya anteriormente llevamos dos, ¿verdad? El motor de base de datos, MySQL, después PHP, hacer la instalación de PHP y posteriormente hacer la instalación de PHPMyAdmin. ¿Qué lo van a hacer con este comando sudo apt update? Y también, aquí lo que estamos haciendo es fusionar dos líneas de comando a la vez y sudo apt install phpMyAdmin, ¿verdad? Para ejecutar la instalación de esta aplicación, que es para administrar la base de datos. Entonces ahí le van a dar yes, ahí le va a aparecer más o menos un asistente de configuración con un entorno gráfico, semigráfico, ¿verdad? Porque ya que es también manejado a través del teclado, ¿verdad? Aquí vamos a instalar, como ya está instalado Apache, ¿verdad? Entonces aquí lo que me pregunta es cuál servidor web es el que quiero utilizar. Entonces yo escojo Apache 2, ¿verdad? Porque el otro, Lite TTPD, no lo hemos instalado, pero el preferible es Apache 2, ¿verdad? Es el que vamos a utilizar. Le dan OK, ¿verdad? Continúan. Vamos a configurar una base de datos de PHPMyAdmin, ¿verdad? Una nueva base de datos en donde se van a guardar la configuración de los usuarios, ¿verdad? ¿Cuál es el password para el nuevo usuario que se va a crear en MySQL? Este es un nuevo usuario, PHPMyAdmin, que se va a crear y nosotros tenemos que definir el password. ¿Okay? Le damos aquí OK posteriormente, ¿verdad? Aquí confirmamos el password y continuamos con la instalación, ¿verdad? Ok, aquí solamente dice agregar la configuración de Apache Server de PHPMyAdmin, corren este comando y después solamente reinician el servicio a través de este comando sudo systemctl restart Apache 2, ¿verdad? Solamente para reiniciar el Apache, o pueden irse al webmin también, irse a la parte donde están los procesos y hacer el reinicio de PHP desde web, ¿verdad? Perdón, de Apache 2. Hacen el reinicio y aquí lo que vamos a hacer es crear el usuario
de root para lo que es MySQL, ¿verdad? Darle privilegios también a lo que es el MySQL admin, ¿verdad? Que es el usuario con el que vamos a acceder a través de phpMyAdmin. Entonces, aquí ejecutamos sudo MySQL y colocamos MySQL-u root-p y el password que le vamos a asignar al MySQL. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, y aquí es donde vamos a hacer el cambio del password. Miren, no es aquí. Aquí en esta parte es donde vamos a hacer el cambio del password, sudo MySQL alter user, ¿verdad? El usuario root lo vamos a modificar con el alter, ¿verdad? Y vamos a escribir aquí en la parte donde está en naranja, les dejé ahí para que ustedes coloquen el password que quieren para el usuario root, ¿verdad? Una vez que finalicen eso, ¿verdad? Pueden también crear nuevos usuarios aquí en esta parte, ya estando en MySQL, ¿verdad? Create user, por ejemplo, y la parte donde está en anaranjado es la que van a cambiar. Esa es la que van a cambiar. Por ejemplo, aquí puse L Pineda como usuario, @localhost, y el password sistemas o.2. Aquí ustedes lo pueden cambiar por el password que ustedes prefieran, ¿verdad? Y el otro código que vamos a utilizar dentro de SQL es otorgarle todos los privilegios al usuario correspondiente. Aquí donde está L Pineda, ustedes le van a cambiar por el usuario que acaban de crear, ¿verdad? Ahí tienen que crearle los usuarios a cada uno de los los integrantes del grupo. Ok, después acceden, ¿verdad? Yo les voy a indicar ahí, hay un archivo también que vamos a modificar para cambiar el puerto de lo que es phpMyAdmin. Entonces, ya les voy a mostrar cuál es ese archivo que tienen que modificar para colocar el número de puerto que van a utilizar. Tienen que utilizar un número de puerto en el rango del que yo les di. Entonces aquí vamos a acceder con el usuario que ya creamos, podemos acceder con el usuario root, podemos acceder con el usuario phpMyAdmin también, ¿verdad? Para poder administrar la base de datos, ¿verdad? Al final vamos a crear una nueva base de datos, pero preferiblemente con que lleguen hasta acá, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar y posteriormente vamos a configurar lo que es la nueva tabla de la base de datos, ¿verdad? Vamos a crear una nueva base de datos con diferentes campos, el campo usuario, el campo password, el campo nombre y el campo tipo. Esa base de datos nosotros la vamos a hacer para poder conectar nuestras páginas web. Una vez que las hagamos, ¿verdad? Ya vamos a ver la otra fase, que es una plantilla web que les voy a facilitar yo, creada con lenguaje PHP, para que se puedan conectar a una base de datos y me puedan hacer una página, un sitio web en su servidor, ¿verdad? En donde se puede autenticar en una base de datos, ¿verdad? En donde un usuario se puede autenticar en una base de datos para poder acceder a la página. Y hasta ahí lo vamos a dejar, esa parte por lo menos del servidor web. Entonces, todo este procedimiento lo hacen, ¿verdad? En caso de que cometan alguna equivocación o algo que se saltaron, ustedes pueden utilizar el comando purge, y se lo voy a mostrar. Ok, vamos a poner
Ok, en esta, para que nosotros podamos eliminar una aplicación desde cero, desde raíz, por ejemplo aquí al inicio les había dicho la instalación de MySQL, por ejemplo, MySQL Server, sudo apt install MySQL Server, ¿verdad? Este es el comando de instalación de MySQL. Sin embargo, si nosotros queremos eliminarlo, ¿verdad? Desde raíz, podemos utilizar el sudo apt get remove, ¿verdad? MySQL Server. Vamos a ver si es el comando MySQL Server. Y si ustedes lo quieren remover, va a ser con este comando. Y si ustedes, pero esta forma de eliminar una aplicación no borra los archivos de configuración completamente. Por lo tanto, les recomiendo utilizar el comando purge en vez de remove, que esto sí va a arrancar de raíz todos los archivos de configuración que ustedes hicieron durante la instalación del MySQL Server, ya sea en el, también más adelantito están los comandos de instalación también de PHP, por ejemplo aquí sudo apt install PHP, ¿verdad? También ustedes pueden ejecutar el comando sudo apt remove PHP, ¿verdad? Por ejemplo, o purge, preferiblemente utilicen este, ¿verdad? PHP para eliminar completamente una instalación. Por ejemplo, si yo inicio acá, si yo inicio en esta, vamos a hay dos gestores de paquetes, ¿verdad? apt y apt-get, ¿verdad? Los dos tienen fuentes distintas. Sin embargo, probémoslo primero, install, ¿verdad? SQL, vamos a probar este, MySQL Server. ¿Verdad? Pero este es de un, este es de uno de los grupos. Bueno, igual se lo voy a iniciar. Y ahí comienza la instalación, ¿verdad? O sea, no, ahí solamente lo inicié, ¿verdad? Entonces ahí ustedes le dan yes y continúan toda la instalación. Este es del grupo, este es del usuario del grupo número 6. Por lo tanto, no voy a continuar para que hagan todo el proceso, ¿verdad? Entonces, van a continuar con esto. Mañana quiero ver avances, ¿verdad? En dónde se quedaron. Si cometen algún error, ya saben, ¿verdad? Utilicen el comando purge para quitar de raíz toda la instalación y volver a realizar la instalación desde cero. No sé si tienen preguntas ahorita. Lo importante es que hagan el proceso, ¿verdad? En las actualizaciones, siempre en las actualizaciones, van a haber pequeños cambios. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes a leer cualquier cambio que miren que no va con la presentación, ¿verdad? Digamos que cambió un menú, cambió algún dato que se les está pidiendo, pues siempre lean, ¿verdad? ¿Qué es lo que les está pidiendo para que no se vayan a perder durante el proceso de instalación? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? No le escuché, fíjese. Pues sí, me escucha. Más o menos que se escuche entrecortado. Mire que soy
del grupo 2. Ajá. Mire que un compañero me escribió porque, como que usted comentó, porque el servidor de nosotros no funcionaba. Sí. Solo lo queríamos decir más porque tuvimos un pequeño problema, pequeño inconveniente, y no pudimos hacer lo que es la instalación del webmin. Así que eso nomás la quería comentar nomás. Pero sí, estaremos. Inconveniente. ¿Ah? ¿Qué inconveniente? Más que todo problema de comunicación, Lick. Que yo le iba a recordar que él lo hiciera porque yo trabajo y me quedé sin datos y no pude yo decirle que él lo instalara, todo lo de webmin. A ver que trabajen, ¿verdad? Porque entrar y ver que no han hecho nada y ayer habíamos quedado en eso. Sí, Lick, disculpe, no, Lick. La parte de webmin había quedado desde hace días. Sí. Y otra cosa que le quería decir, no sé si va a dejar los servidores para trabajar y... Sí, ahorita están habilitados. Ok. Ok. Listo. Bueno, nos vemos mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches.